capítulo 6, verso 3. Cuando des, tu Padre te va a recompensar. Cuando ores, la iglesia de la ciudad te va a recompensar. Y cuando ayunes, tu jefe, el Estado, el gobierno, ¿quién dice? Cuando des, ¿quién te va a recompensar? Cuando ores y cuando ayunes, tu Padre te recompensará, dijo Jesús. Jesús dejó bien en claro que existe una recompensa para todas aquellas personas que practican estas disciplinas espirituales. Pero parece que el premio es más grande cuando logramos combinarla, como hizo Cornelio. Aunque no era judío, sino que por su sangre corría, por sus venas corría sangre italiana. Dice que Dios arribó a su casa y bendijo a su familia, porque él tenía por costumbre practicar estas tres disciplinas espirituales. Hechos capítulo 10, verso 30. Dice: Cornelio dijo: yo estaba en ayunas. Primera disciplina espiritual. Y mientras oraba, segunda disciplina, se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Tercera disciplina espiritual. Y si usted lee el pasaje va a ver que él y toda su familia fue llena del Espíritu Santo. Pero ser llenos del Espíritu Santo, que no es nada para despreciar, y tener una familia bendecida como la tuvo Cornelio, son solo algunas de las recompensas que Dios promete para aquellas personas que dan, oran y ayunan. Hay otras recompensas de las que te quiero hablar esta tarde. Cuando combinas estas disciplinas espirituales, estás en condiciones para ser libre de ataduras. Estás en condiciones para que se rompan maldiciones que han estado operando en tu vida, en tu familia, en tu economía por años. Estás en condiciones para ganar una batalla espiritual. Es decir, que estas disciplinas espirituales, cuando se las combinan, tienen el poder para romper maldiciones, ataduras sexuales y ganar batallas espirituales. No se logra de otra manera si no unes la oración y el ayuno. El cielo se nos está abriendo. Te voy a dar un ejemplo. Los capítulos 19 y 20 del libro de Jueces merece la pena leerlo en casa. Y si no tiene pensado qué leer en esta semana, lea cuidadosamente capítulo 19, 20 y 21 de Jueces y léalo en varias versiones, en oración. Es fuerte. Narra una historia digna de una película de terror. Un hombre, un levita, regresaba a casa con su concubina de un largo viaje y les tomó por sorpresa la noche en una ciudad de Israel llamada Gabá. Dice que un anciano los hospedó en la casa y mientras estaban cenando y disfrutando de la comunión, algo insólito pasó. Dice Jueces capítulo 19, versículo 22. Los hombres de aquella ciudad, de la ciudad de Gabá, una ciudad israelita del pueblo de Dios. Los hombres de aquella ciudad eran hombres hijos de Belial. ¿Quién sería Belial?
rodearon la casa, golpeando las puertas y diciendo al viejo dueño de la casa: saca afuera el hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. La palabra conocer, el verbo que se utiliza es el mismo que se utiliza en Génesis 4, cuando dice que Adán conoció a su esposa Eva y concibió un hijo. Está aludiendo a la intimidad sexual. Es la misma palabra que se utiliza en Génesis 19, versículo 5, cuando los habitantes de Sodoma y de Gomorra le preguntan a Lot, dice: ¿dónde están? Génesis 19, 5. ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que lo conozcamos. En otras palabras, los hombres de aquella ciudad, de la ciudad de Gabaá, querían satisfacer sus apetitos homosexuales violando, abusando, agrediendo sexualmente al levita, a otro hombre. Querían violar a otro hombre. Como lo dice la versión PDT, la Biblia para todos, Jueces 19, 22, unos degenerados rodearon la casa y dando golpes en la puerta dijeron: saca al hombre que tienes en tu casa, queremos tener relaciones sexuales con él. Hombres con apetitos homosexuales que quieren agredir sexualmente, quieren violar al levita, al huésped que el anciano dueño de la casa tiene con él. La depravación sexual en esa ciudad era mayúscula. Pero no solo por la intención que tenían estas personas, sino por la facilidad con la que el viejo hospedador y dueño de la casa y su huésped el levita entregan a sus mujeres, a sus indefensas mujeres, para que sean abusadas sexualmente. Dice Jueces capítulo 19, verso 23. El anciano salió para hablar con ellos. ¿Para hablar con quiénes? Con estos depravados que querían violarse al hombre, al huésped. Entonces el anciano salió para hablar con ellos, para razonar con ellos, para hacerles entender que estaban cometiendo un mal, para hablar con ellos: no hagan algo tan perverso, pues este hombre es huésped en mi casa. Miren, llévense a mi hija virgen y a la concubina de este hombre. Yo se la sacaré y ustedes podrán abusar de ella y hacerle lo que quieran. La depravación sexual que había en esa ciudad era extrema. No solo porque hay una cantidad de jóvenes y de adultos hombres que quieren violarse al levita, sino que también por el hombre, la facilidad con la que el levita entrega a su concubina y la facilidad con que el padre entrega a su hija para que sean abusadas sexualmente. La historia cuenta que violaron a la concubina durante toda la noche y al fin amaneció muerta a la puerta de la casa. El despreocupado esposo tomó el cuerpo muerto de la mujer, lo hizo pedazo, literalmente lo cortó en 12 pedazos y envió cada parte a una tribu de Israel, incitándolos a la venganza, a la reflexión, a que tomaran cartas en el asunto, para que encender la indignación del resto de la nación por lo que estaba sucediendo. La depravación sexual era extrema. Hay algunos detalles en el pasaje que no podemos ignorar. El primer detalle es que la Biblia dice que estos
que querían agredir sexualmente al levita y que terminaron violando a la mujer, a la concubina, eran hijos de Belial. Y Pablo aclara en el Nuevo Testamento que Belial es Satanás. Es decir, eran hijos de Satanás. Vivían en la nación de Israel, vivían en una ciudad del pueblo de Dios, pero eran hijos de Satanás. Dice 2 Corintios capítulo 6, verso 15. ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial? O lo que otra traducción dice, ¿qué armonía en la NTV? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? No podemos negar que existe una relación muy estrecha entre el mundo demoníaco y los pecados sexuales. No podemos negar el hecho de que existe un vínculo muy estrecho entre la perversidad sexual y el mundo satánico. Está entrelazado. Hay detallecitos en el pasaje que si uno no se concentra los pasa de largo. Como por ejemplo que dice que eran hijos de Belial. Estos depravados sexuales que no entran en razón. Estos que quieren violarse al levita y que terminan violándose a la esposa, a la concubina, hasta matarla. Estos depravados sexuales, dice la Biblia, que eran hijos de Belial. No podemos negar que hay una influencia satánica detrás de los movimientos que en la actualidad se levantan para arruinar, denostar y denigrar el modelo y el diseño bíblico de la sexualidad y la familia tradicional. Son fortalezas espirituales las que operan detrás de estos movimientos que en la actualidad se levantan para arruinar el modelo bíblico de la familia cristiana y tradicional. Los que defienden la integridad sexual de los niños, oponiéndose al abuso sexual infantil. Los que creen o los que creemos en la complementariedad del hombre y de la mujer. Los que creemos en el matrimonio heterosexual como un pacto sagrado, eterno, permanente delante de Dios. Y los que creemos en el valor de la vida desde la concepción, tenemos que saber que estamos en una lucha contra principados, contra potestades. Tenemos que saber que hay un mundo de maldad demoníaco detrás de todos esos movimientos que operan para arruinar y denigrar todo lo que viene de parte de Dios. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Cómo peleamos esta batalla? Si el Espíritu Santo nos está revelando que la guerra no es contra sangre y carne, si el Espíritu Santo nos está revelando que hay fortalezas demoníacas y fortalezas satánicas detrás de estos movimientos que quieren echar para abajo y arruinar el modelo bíblico, ¿cómo se lucha? Tendremos que argumentar y tratar de convencer. Bueno, el anciano lo hizo. El anciano salió fuera de su casa para tratar de convencer a los depravados sexuales que querían violarse al levita y que terminaron violándose a la concubina. El anciano salió para tratar de convencerlos de que estaban haciendo un terrible mal. Él trató de hablar con ellos como Lot trató de hablar con los habitantes de Sodoma y de Gomorra que querían violarse a los ángeles. Él salió afuera para tratar de argumentar, para tratar de convencer, para tratar de que entren en razón. Y no les sirvió para nada.
Esa es una prueba bíblica de que no ganaremos la batalla tratando de convencer a quienes resisten al diseño bíblico de la sexualidad y la familia. Tocar las puertas de los políticos o legisladores corruptos que según la Constitución deberían representar al pueblo y los intereses del pueblo, pero que en lugar de ellos representan los intereses de sus propios bolsillos. Y argumentar con los activistas que quieren limitar nuestra libertad de expresión y nuestra libertad de creencia no va a servir de nada. Pues ellos dicen que nosotros debemos vivir nuestra fe de puertas para adentro. ¿Pero acaso no vivimos en un estado de derecho y de igualdad? ¿Acaso no tenemos también nosotros el derecho para expresar nuestra fe y nuestra creencia religiosa? ¿Acaso tampoco no tenemos el derecho de libertad de expresión como tienen ellos y como reclaman ellos? Sin embargo, esa no es la vía. No se puede enfrentar estas fortalezas espirituales con recursos humanos, porque no vamos a ganar. En lugar de eso, tenemos que pelear con las armas espirituales que el Señor pone a nuestra disposición y que quiero compartirte a continuación. Más del 90% de los niños que son abusados lo son por personas que el niño conoce. Familiares, del entorno familiar. El abuelo, el tío, el primo, el papá, el padrastro, el hermano, el amigo de la familia. Aquellos que deberían cuidar al niño son aquellos que abusan. Y nos cuesta creer que estas personas tan hermosas y tan lindas, tan cara de simpático, nos cuesta creer que estas personas operan bajo principio y están bajo la influencia de Satanás porque son hijos de Belial. Los que utilizan su genitalidad como un arma de agresión o de dominación operan bajo principios satánicos, pero también lo hacen aquellas personas que toleran, permiten, apañan y hasta defienden a esta clase de calaña. La mujer que hace la vista a un lado mientras su novio, su concubino o su esposo abusa sexualmente de sus hijos. El magistrado o el juez que pone en libertad a los pedófilos. Y los políticos o legisladores que votan leyes anti Dios son tan hijos de Belial como aquel que comete el hecho. La actitud de este viejo anciano, dueño de la casa, de querer entregar a su hija virgen, era tan denigrante y tan desagradable como aquellos que trataban de violar al levita. Y un día el Señor dijo: me cansé. Es tanta la depravación sexual que el Señor dijo: voy a tomar cartas en el asunto. ¿Y qué hizo? Los castigó a todos, a toda la ciudad. Dice Oseas, capítulo 10, verso 9. Oh Israel, desde los tiempos de Gabaá, hay tan solo pecado y más pecado. No has mejorado en absoluto. ¿Acaso no fue justo que los hombres perversos de Gabaá fueran atacados? Y Oseas capítulo 9, verso 9 dice: tu maldad es tan grande que en nada eres diferente de los que vivían en Gabaá, pero no olvidaré tu maldad y te castigaré por tus pecados. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Dios destruyó a la ciudad de Gabaá, así como destruyó a la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Qué cosa curiosa, porque la violencia sexual en la Biblia siempre está asociada a la destrucción de ciudades.
Iglesia, hay un diseño divino para la sexualidad. Hay un diseño divino para la sexualidad. Diría que es el primer propósito del sexo, de la sexualidad, el honrar a Dios. Hay un diseño que está establecido por Dios en Génesis capítulo 2, versículo 24. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hay un diseño establecido por Dios para la sexualidad. Cuando se altera ese diseño, se da honra al diablo y se deshonra a Dios. Si tú quieres honrar a Dios, pues respeta el diseño bíblico para la sexualidad. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a otro hombre. No, señor. Y se unirá a sus mujeres. No, señor, aunque algunos quisieran. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Si quieres honrar a Dios, si queremos honrar a Dios, tenemos que respetar el diseño bíblico para la sexualidad. Aunque vivamos en una sociedad que pasa por encima los principios de la moralidad y la ética, y aunque haya iglesias que pasan por encima la moralidad, nosotros vamos a respetar al Señor. La historia de horror sexual leída en Jueces se debía a que no había rey en Israel. Si usted lee los 3 capítulos, va a ver que el primer versículo del capítulo 19 y el último versículo del capítulo 21 dice exactamente lo mismo. Dice, en este tiempo de tanta depravación sexual, parece que nos escribiera hoy, en este tiempo, en el tiempo de tanta depravación sexual, dice Jueces, capítulo 21, versículo 25. En ese tiempo de tanta depravación, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que se le antojaba. Cuando Dios no es rey, el pecado nos gobierna y nuestras vidas se desenfrenan. Al excluir a Dios, automáticamente nos ponemos bajo la influencia de Belial, bajo la influencia de Satanás, y la maldición nos llega como consecuencia. Hay personas que quieren ser libres de la maldición, pero la Biblia dice que no hay maldición sin causa. Le has abierto la puerta a la maldición. Dice Proverbios capítulo 26, verso 2. La maldición nunca viene sin causa. Por lo tanto, si alguien está siendo torturado por el diablo y está bajo maldición en algún área de la vida o de la familia, debería tratar con la causa, debería eliminar la causa, porque cuando se elimina la causa, la maldición se seca y el diablo se va. ¿Y cuál es la causa de una maldición? El pecado. El pecado. El pecado es abrirle la puerta al diablo para que entre y destruya y pulverice tu vida. Jesús dijo que el diablo vino para matar, robar y destruir, siempre y cuando yo le doy lugar. ¿Y cómo le doy lugar y autorización al diablo para que mate, robe, para que entre en mi vida, mi familia, mate, robe, destruye? ¿Cómo le doy esa autorización? Por medio del pecado. Mientras tú no le abras la puerta y le des derecho legal al diablo por medio del pecado, estarás protegido y seguro. No se puede romper con la maldición hasta que no se haya lidiado con la causa. ¿Y cómo se rompe? La confesión, el arrepentimiento, la obediencia le quitan el derecho legal al diablo. Se rompe la maldición y el diablo, los demonios se van. No hay otro camino.
Sí, pero yo lo probé y lo estoy probando con esto, con aquello, con el sacerdote, el pastor que me hace liberación y el psicólogo y el médico y el que hay allá y no va a funcionar. Funciona para otra cosa, pero para esto, para romper maldiciones, para secar maldiciones sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, para ser libre de ataduras sexuales y para ser libre de ataduras y para ganar batallas espirituales, no puedes emplear recursos humanos, tienes que utilizar recursos espirituales. ¿Cómo cuáles? Como la oración, el ayuno, estos principios que estamos viendo. Pero nosotros insistimos con los recursos humanos y así nos va. Seguimos bajo maldición. Mientras no cerremos la puerta al pecado, mientras no lo confesemos, mientras no nos arrepintamos, mientras no nos apartemos, mientras no hagamos a Dios el Rey de nuestra vida, la maldición seguirá, seguiremos atados y la batalla no la vamos a ganar. ¿Cómo se hace entonces, pastor, para romper con una maldición, para pelear una batalla espiritual y tener éxito y ganarla? Haciendo en primer lugar a Dios el Rey de nuestra vida. El inicio de la libertad comienza con el nuevo nacimiento. Necesitamos tener una experiencia, un encuentro personal y vital con Jesucristo. Dice Efesios capítulo 2, verso 1. Antes ustedes estaban muertos a causa de la desobediencia. Vivían en pecado, obedeciendo ¿a quién? Al diablo. Cuando Dios no es el rey de tu vida, el pecado te gobierna. Y nuestra vida se desenfrena. Y automáticamente nos ponemos bajo la influencia satánica, como este hijo de Belial. Porque no había rey. Y cuando no hay rey, entonces estamos automáticamente bajo la influencia de Belial. Y es lo que está sucediendo hoy en día en nuestra sociedad. Efesios 5:8 dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora que tienen a Cristo, ahora que hicieron de Dios el Rey de sus vidas, ahora que tienen un encuentro personal, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Necesitamos un encuentro vital, personal con Jesucristo. Sin esa experiencia llamada conversión, careceremos del poder necesario para enfrentar con éxito el pecado y para enfrentar con éxito a Satanás. Necesitamos hacer a Dios el Rey de nuestra vida. Bueno, pastor, esto le toca al vecino mío porque yo hace 20 años que vengo a la iglesia. ¿Ah, sí? Ese es el gran problema que tenemos todos los creyentes. El hecho de que vengamos a la iglesia y que oremos y que vengamos a las 6 de la mañana los martes y que ofrendemos no significa que Dios sea el Rey de nuestra vida. Podemos ser meros religiosos sin tener a Dios como el Rey de nuestra vida. Y seguiremos operando bajo maldición y en esclavitud. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 13 dice, todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo. Ahí está la clave, en Cristo. En segundo lugar, hay que confesar, arrepentirse y apartarse de todo pecado. Si la puerta no se cierra, la maldición no se rompe y el diablo no se va. El diablo solo se va cuando lo echas, siempre y cuando le hayas cerrado la puerta y le quitaste el derecho legal que le diste. Porque mientras le hayas dado el derecho legal por medio del pecado, el diablo dice, acá tiene libertad, Acá en esta casa hay libertad. Pero cuando tú le cierras la puerta, mediante la confesión, el arrepentimiento y la obediencia a Dios, por medio de la desobediencia le abriste la puerta, por medio de la obediencia le cierras la puerta. Y cuando le quitas el derecho legal, entonces la maldición se rompe y él está obligado a irse. No tiene ningún derecho a estar acá. No tiene ninguna autorización para estar en mi familia, en mi casa, en mi vida. No tiene ninguna. Están todas las puertas cerradas. Por último, emplea los recursos espirituales de la oración y el ayuno. Jesús dijo que hay demonios testarudos. Él dijo, hay fortalezas espirituales. Esto no sale sino con oración y con ayuno. Ni siquiera sale con el poder del acuerdo. En alguna oportunidad Jesús dijo, si 2 de ustedes se pusieran de acuerdo acá en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre. Pero tenemos que leer toda la Biblia. El mismo Jesús dijo en otro pasaje, esta fortaleza espiritual solo sale con oración y ayuno.
O sea, ni siquiera con el poder del acuerdo. Y es bíblico. Porque es curioso el hecho de que el ayuno jugó un papel importante para derrotar a este pueblo lleno de perversidad sexual. El pueblo de Israel se reunió para atacar a esta tribu, a la tribu de Benjamín, donde vivían en la ciudad de Gabá. Y dice que fueron a la casa de Dios, principio espiritual que no tenemos que descuidar. Y dice que en unanimidad, en el poder del acuerdo y de la unidad, subieron a la casa de Dios. ¡Wow! ¿Cuántos principios? Pero no les alcanzó para derrotar esta fortaleza espiritual. Y perdieron 22.000 hombres. Al día siguiente, todo el pueblo se congregó en la casa de Dios para orar. El principio de la unidad y el principio del acuerdo y de la oración. Y agregaron otro recurso espiritual, lágrimas, humillación. Y no les alcanzó. Es que Jesús dijo, esto no sale, sino con oración y ayuno. Todavía no habían ayunado. Y Jesús dijo, cuando des, tu Padre te recompensará. Cuando ores y cuando ayunes, tu Padre te recompensará. Y estos subieron todo a la casa de Dios, como un solo hombre, en el poder del acuerdo y de la unanimidad. Y ahora agregaron lágrimas, se humillaron delante, pero no alcanzó, 18.000 personas más perdieron. Pero en el tercer día hicieron lo que dijo Jesús, esta fortaleza no sale sino con oración y ayuno. Y le agregaron ayuno y el dar en el tercer día. Y fue solo ahí que Dios respondió. Y pudieron vencer esa fortaleza de depravación y de degradación sexual que había en esa ciudad. Dice Jueces capítulo 20, versículo 26. Subieron todo el pueblo, poder del acuerdo, ¿a dónde? A la casa de Dios. ¿Cuándo vamos a entender el valor de ir a la casa de Dios a buscar a Dios? ¿Cuándo se nos va a meter en la cabeza la importancia? A Jesús cuando era un adolescente, si alguien lo quería encontrar, o estaba en la casa o estaba en el templo. A Josué, este mocoso, todo el mundo sabía dónde encontrarlo. Estaba en la carpa del encuentro. Cuando se iba Moisés, él se quedaba ahí, recibiendo la influencia de la gloria de Dios que había estado con Moisés. ¿Cuándo se nos va a meter en la cabeza la importancia de la casa de Dios? Y dice Jueces capítulo 22, 20, 26, el que estábamos leyendo. Subieron todo el pueblo y fueron a la casa de Dios y ayunaron. Este es el tercer día. Ayunaron aquel día. Hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Entonces, ahora sí, dijo Jesús, esta fortaleza, esta no sale, Entonces el Señor ayudó al ejército de Israel a derrotar a los hombres de Benjamín. Hay maldiciones que no se secan. Hay gigantes que no van a caer en tu vida. Hay batallas que no vas a ganar, cielos que no se van a abrir y bendiciones que no van a llegar a menos que combinemos el ayuno y la oración. ¿Pudiste ayunar el jueves? No la entendemos todavía. Y después, cuando Dios nos habla con mano fuerte, y la atraeré al desierto para que vuelva a enamorarse de mí, los atraje con cuerdas humanas. ¿Qué significa cuerdas humanas? Circunstancias difíciles. ¿Qué dijo Isaías? Que el Señor le habló con mano fuerte. ¿Qué significa mano fuerte? Con circunstancias difíciles. Entonces, cuando llegan las cuerdas humanas y cuando llega la mano fuerte, ahí entonces caemos en la cuenta de que tenemos que orar y que tenemos que ayunar. Y ahí nos encontramos a las 6 de la mañana clamando a Dios porque ahora hay un hijo que está atado y la desgracia ha llegado a nuestra familia. ¿Por qué esperar eso? Hay ataduras sexuales para todo aquel papá, mamá, hijo, quien sea, que esté sufriendo una atadura sexual o en su familia haya ataduras sexuales.
Hay una fortaleza espiritual, un mundo demoníaco detrás de los pecados sexuales. Y estas fortalezas no caen con consejería. No caen con solamente venir a la iglesia. Solo eso no alcanza. La consejería pastoral no te alcanzan. Los 15 puntos que el pastor te va a dar no alcanzan. Son fortalezas que solamente caen. Dijo Jesús, esto es solo con oración y ayuno. Y estos que quisieron, recién al tercer día agregaron el ayuno. Y, ahí sí, entonces, dijo el Señor. Cuando sepas que hay alguna atadura en algún área de tu vida, en alguna atadura sexual, en tu vida o en alguna de los tuyos, y quieras ser libre, sabes el camino. Nosotros te podemos ayudar y te podemos aconsejar, pero quiero que sepas que eso no va a alcanzar. ¿Hay alguna maldición que está operando en tu vida, en tu economía, en tu salud, en la vida de tus hijos, de tu esposo, en tu negocio? ¿Hay alguna? Hay maldiciones que no se rompen, hermano, no se rompen. Con consejería pastoral no se va a romper. Con terapia humana no se va a romper. Con recursos humanos no se rompen esas maldiciones. Jesús dijo, estos son testarudos. Estas fortalezas son testarudas. Estas no salen sino con oración y con ayuno. Por eso Jesús ayunaba y oraba y podía echar a las patadas. Por eso Jesús echó a las patadas cuando estuvo 40 días en el desierto y el diablo le visitaba. Él lo echó a la patada. ¿Por qué? Porque estaba en ayuno y estaba en oración. El Señor nos está indicando claramente el camino a ganar batallas espirituales. A romper y a secar maldiciones que operan sobre nuestra vida y sobre nuestra familia. Los cielos no se abren, los gigantes no caen, las fortalezas no se derriban, sino a través de estas disciplinas espirituales, haciendo a Dios el Rey de nuestra vida, cerrando toda puerta porque no hay maldición sin causa. Podemos echar al diablo a las patadas de tu vida y de tu casa, pero si tú tienes la puerta abierta, el diablo vuelve a entrar y vuelve a entrar y te vuelve a robar y te vuelve a destruir. Hay que cerrarle la puerta al diablo, porque no hay maldición sin causa, dice la Biblia. Hay una causa. La causa siempre es un pecado. Cierra esa puerta. Quítale el derecho legal, la autorización que le diste al diablo. Yo no le di ninguna autorización. El pecado le da autorización al diablo. Sacale la autorización, cerrale la puerta. Confesión, arrepentimiento, hacer a Dios el Rey de nuestra vida, oración y ayuno. Vas a ver cómo los gigantes se te van a caer, cómo las maldiciones se te van a secar, cómo los cielos se te van a abrir, cómo tu familia va a ser bendecida. Sigue el modelo bíblico y vas a ver cómo los cielos se abren, las bendiciones llegan, las maldiciones se secan y las batallas espirituales se ganan. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos un instante. Todo el mundo cierra sus ojos. Creo que tenemos que tomar una decisión, ¿verdad? Yo no me puedo ir. Creo que no nos podemos ir sin tomar una decisión. La palabra de Dios ha sido tan clara. Dios nos ha mostrado el camino para ser libre de maldiciones. Nos ha mostrado el camino para pelear una batalla espiritual. Papá, mamá, ¿con qué armas has peleado por la vida de tus hijos? Mujer, ¿con qué armas estás peleando por la vida de tu esposo? Varón, ¿con qué arma estás peleando por el negocio, por tu trabajo? ¿Con qué arma estás peleando? ¿Qué puertas estás tocando? Por el amor de Dios. No niego que pueda haber una estrategia y que hay una estrategia, pero esa estrategia nace del lugar secreto. Te tiene que ser revelada por el Espíritu. Así que deja de tocar puertas y toca las puertas del cielo. Te quiero ver a las 6 de la mañana. Te quiero ver ayunar. Que te sumes con nosotros los jueves a ayunar. Te quiero ver derramar tu corazón, lágrimas delante de Dios, y vas a ver cómo esa maldición se rompe. Lo que no pasó en 20 años, aunque seas creyente,
te puede pasar de buenas a primeras. Cuando peleamos con los recursos espirituales que Dios pone a nuestra disposición. Ataduras sexuales. ¿Cómo se rompe? ¿Cómo se es libre de una atadura sexual? Haciendo a Dios el rey de nuestra vida, número 1. Número 2, cerrando toda puerta de maldad y autorización que le dimos al diablo mediante la confesión, el arrepentimiento y apartarnos del mal. Cierra la puerta porque no hay maldición sin causa. Y 3, ponte a orar y ayunar. Y vas a ver cómo eres libre de esa atadura. Y vas a ver cómo los cielos se te abren. Y vas a ver cómo la bendición llega y cómo la maldición se rompe y se seca. ¿En qué área el diablo te está robando? ¿Qué cosas están muriendo en tu casa, en tu vida, en tu economía? ¿Qué cosas están muriendo? El diablo, dijo Jesús, vino para matar, robar y destruir. Pero el Señor vino para hacernos libres de todas esas cosas. Así que quiero que veas con los ojos de la fe a tus hijos libres, a tu esposo, a tu esposa libre. Quiero que con los ojos de la fe vea a tu negocio libre de la maldición, tu trabajo libre de toda maldición. No está fluyendo el negocio, pastor. ¿Probaste con ayuno, con oración? No. Y bueno, empecemos. ¿Qué cosas no están fluyendo? ¿Qué cosas están muertas, están muriendo? ¿Qué cosas el diablo te está robando? El Señor ha sido claro en esta tarde y nos ha indicado el camino. ¿Qué vamos a hacer? Hay personas que en esta noche necesitan hacer a Dios el rey de su vida. Si este es tu caso, y no importa que seas creyente o no lo seas, pastor, estoy por primera vez. Para ti es hace 20 años también. Si Dios no es el rey de tu vida, haz conmigo esta oración, aunque tengas 20 años de creyente. Mi amado Señor, mi amado Señor, esta tarde he comprendido, tu palabra ha sido como fuego, ha quebrado la piedra de mi corazón, ha sido una daga, ha traspasado mi corazón. Ha sido revelada a mi vida y yo quiero responder. Dile, yo quiero responder positivamente. Por eso abro mi corazón y te hago el rey de mi vida. No simplemente de palabras y bonitas canciones que canto, sino que hoy te hago el rey de mi vida y de mi corazón. Dejo de estar bajo la influencia de Belial. Y ahora me pongo bajo la influencia del Espíritu Santo. Y por ser, Señor, un hijo a partir de hoy, recibo todas las bendiciones por ser hijos de Dios, por ser hija de Dios. Señor, me apropio de todas las bendiciones y creo que la maldición sobre mi casa se va a secar. Y creo que las ataduras en la vida de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa, se van a ir, se van a caer. Y creo que los cielos se van a abrir. Y creo que entro en una nueva temporada en mi vida. Y le cierro toda puerta al diablo y le resto y le quito toda autorización que le di por medio del pecado. Y confieso, Señor, que te he ofendido. Y confieso que viví lejos de ti. Y te deshonré. Dile. Y te deshonré, Señor. Pero hoy cierro esa puerta. Trato con la causa de la maldición. Y creo en el nombre de Jesús que estoy entrando en una nueva dimensión, Señor. Abro mi corazón, una vez más, abro mi corazón y te recibo como el Rey, como el Señor, como el dueño de mi vida. Oh, Señor amado, oro por aquellas personas que esta noche están tomando decisiones cruciales, que quieren probar. Muy bien. Van a probar con el ayuno, con la oración, con volverse a Dios de todo corazón,
Aquellos que están tomando la decisión en serio de ayunar de sol a sol, por lo menos, o mediodía, empieza. Los jueves todos ayunamos y buscamos el rostro de Dios, y a las 6 de la mañana los martes nos congregamos en la casa de Dios, porque seguimos el ejemplo de aquellos que hicieron historia. Seguimos el ejemplo de aquellos que fueron delante de nosotros, que ganaron batallas, que vencieron gigantes, aquellos que abrieron los cielos. Seguimos su ejemplo y venimos a la casa de Dios cada martes a derramar nuestro corazón, nuestras lágrimas delante del Señor. Todo el mundo con los ojos cerrados. Quiero que aprendas a ver con los ojos de la fe y veas que la maldición se seca, se marchita. La maldición sobre tu economía, la maldición en tu pareja, en tu matrimonio, la maldición que opera generacional, una maldición generacional que opera en tu casa, ahora se seca en el nombre de Jesús. Quiero que veas con los ojos de la fe. Los cielos se abren, los demonios se van, los gigantes caen y la bendición del Señor llega a tu vida. A tu vida.